Hola, buenos días, bienvenidos. Soy la maestra Yadira. Hoy lunes 31 de enero, que tengan una semana de muchos éxitos. Hoy abordaremos el tema del cuento en la asignatura de español. El cuento es una historia o narración breve de hechos imaginarios, protagonizada por un grupo de personajes reducido con un argumento sencillo. Comprende una serie de acciones con uno o varios personajes dentro de un contexto histórico y físico, en ocasiones sin especificar. Elementos del cuento. Tiene un título, ambiente o escenarios, personajes, tiempo y narración, la cual se divide en inicio, desarrollo y desenlace. Personajes. Tenemos los personajes principales, que son los personajes en torno a ellos se desarrolla la historia, son los más importantes de la historia. Los antagonistas son, por así decirlo, los malos del cuento. Son los que generan conflictos o problemas, tratan de obstaculizar la vida del protagonista. Finalmente, los personajes secundarios son los que aparecen una vez o pocas veces. Aquí les muestro unos ejemplos de los personajes principales. Pueden ser un príncipe, una princesa. El antagonista puede ser una bruja, un ogro. Y secundarios pueden ser unas personas que van pasando. Ambiente o escenario. Estos son el lugar o los lugares donde se lleva a cabo la historia. El cuento puede tener más de un escenario. Tiempo. Cuando hablamos de tiempo en un cuento, se trata de cuándo se desarrolla el cuento. No tiene nada que ver con la fecha. Cuando hablamos de tiempo en un cuento, podemos utilizar frases como hace muchos años, hace pocos años, entre otras frases. Ahora vamos a dar paso a la estructura del cuento, lo que es la introducción, inicio o planteamiento. Es la parte inicial de la historia. Se presenta la mayoría de los personajes, menciona cuándo y dónde sucede la historia. La introducción o el inicio pueden utilizarse las siguientes frases. Había una vez, érase una vez, hace varios años, en un lugar muy lejano, hace mucho tiempo, en un país muy lejano. El desarrollo o nudo es la parte en la que se presenta el conflicto o problemas de la historia, y también aquí es donde aparecen los personajes antagónicos. Este puede iniciar con frases como de repente, cuando menos lo esperaba, de pronto, un día, cuando despertó, sin darse cuenta, fue entonces cuando. Desenlace o final. Aquí es donde se soluciona el conflicto, se explica cómo es que se solucionó el conflicto y termina el cuento. Pueden utilizarse frases como por, por fin le dijo que, finalmente, y así concluyó, fin, así fue como, por último, fueron felices por siempre, colorín colorado, este cuento se ha acabado. La introducción, inicio o planteamiento responde a las preguntas, por ejemplo, de los personajes, quién es, el tiempo, cuándo, lugar, dónde. El desarrollo responde a las preguntas, qué obstáculos se propone, qué o quiénes causaron el problema o conflicto, y el desenlace o final, cómo finaliza la historia, se resuelve el conflicto o queda abierto. Narración. ¿Sabías que en un cuento puedes incluir diálogos? Es decir, puedes escribir el cuento como si algún personaje estuviera hablando.
Para entender esto, primero debes saber que el cuento se escribe en tercera persona, como si fueras el narrador o el que cuenta la historia, pero no te involucras en ella. Aquí les dejo un ejemplo de una narración en tercera persona. Ella corría por el bosque en busca de ayuda para salvarse del lobo. Sin embargo, cuando colocamos diálogos, lo que queremos es que se escuche como si el personaje dice lo que está pasando. Por eso se escribe en primera persona. Por ejemplo, voy a preparar una poción mágica, dijo la bruja. Yo solo quiero saber si mi amada princesa despertará, dijo el príncipe. Cuando utilizamos diálogos, se utilizan también los guiones largos, al inicio y al final, como en el ejemplo. Y se agrega la palabra que dice, dijo la bruja, refiriéndose al personaje que realizó el diálogo. Cuando te toca realizar tu cuento, debes de revisar bien la ortografía, colocar las comas, puntos, mayúsculas, signos de admiración e interrogación donde corresponde. Pero antes de eso, el día de hoy vamos a hacer la siguiente actividad. Van a copiar en su cuaderno la siguiente información. Práctica social del lenguaje número 5. Escribir cuentos de misterio o de terror para su publicación. Propósito. Escribir cuentos de terror y hacer una compilación para publicarlos. Vas a copiar la información más relevante de este tema del cuento que acabamos de trabajar el día de hoy. Después vas a resolver el anexo número 1 y pegarlo en tu cuaderno. A continuación, lee el cuento de misterio La tinta roja, que se encuentra en tu libro de texto desde la página 59 a la 61. Debes de grabar un audio o video donde estés leyendo este cuento. Para finalizar, contesta las preguntas referentes al cuento de La tinta roja, que se encuentra en la página 61 de tu libro de texto. La actividad número 2 corresponde a la asignatura de matemáticas, referente al tema de prismas y pirámides. Este ya lo trabajamos en el desafío 29 en el salón de clases. Solo van a copiar la información que aquí se presenta. Esta también. Y finalmente van a resolver los anexos 2 y 2.1. Son dos anexos, que no se les olvide. Estas son las actividades correspondientes al día de hoy. Que tengan un excelente inicio de semana. Los quiero mucho. Cuídense, por favor.